Bien, un favor, a ver, de algún hermano que pueda ver su pantalla y leer el título de hoy día. El El Dice, espíritu hermano, espíritu de de oración de oración de Abraham. Abraham. Muy bien, gracias, gracias hermanos. El espíritu de oración de Abraham, ¿no? El espíritu de oración de Abraham. ¿Algún comentario respecto a este título? A ver, hermanos, o alguna pregunta. El espíritu de oración, dice, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? El espíritu de oración, dice, de Abraham. Habría que recordar que es una oración, ¿no? ¿Qué es la oración? ¿No? Y ahora acabamos de orar, ¿no es cierto, hermanos? Y Hermano, ver, ¿no? Esto. Sí, hermana. bueno, cuando hablamos del espíritu, a ver, eh, estamos hablando de poner todo el corazón. Cuando habla del espíritu de la oración, habla de que yo pongo todo mi corazón en la oración, es decir, eh, él, ay, como era parte de él, a eso se refiere cuando habla del espíritu de oración de Abraham. Él era parte de él, eso de orar. Muy bien. Parte de su vida, el espíritu de oración, ¿no? En el caso de Abraham, o es, bueno, su experiencia, ¿no? De Abraham, que tenía ese espíritu, ¿no? De orar. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a continuar aquí. Puse ahí una figura, justamente de una figura ahí de nuestro Señor Jesús con una persona, podríamos ser nosotros ahí sentados en la banca y conversando, ¿no? Dando a entender, ¿no? Lo que es la oración, hermanos. Si alguien podría de repente recordar la definición de oración, ¿qué es la oración? A ver, hermanos, La certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera. Ay, no, la la fe, fe, ¿no? esa es La la fe, oración. esa es la fe. Hermano, justo, disculpe, antes de que continuemos, eh, a ver, ayer se produjo ahí como una, no sé si confusión, no voy a decir que es confusión, ayer me quedó a mí dando vueltas algo respecto a lo que habló el hermano White y el hermano Raúl también, y yo siempre me pasaba que cuando yo oraba, de repente ahí me confundía entre el Padre y el Hijo, y hasta que ya lo tuve más claro, ¿cierto? Se ora al Padre, ¿cierto? En el nombre del Hijo y eso. Y ayer me quedó dando vueltas esto de que era Jesús quien estuvo allí con Abraham, y bueno, los hermanos decían de que el espíritu de profecía lo decía, y yo decía, porque de repente uno como es como que tan básico o necesita las cosas tan explícitas, yo decía, pero ¿dónde dice la Biblia eso? Y de repente a lo mejor no lo dice en forma explícita que Jesús le habló a Abraham o qué sé yo. Entonces me puse a revisar algunos versículos y a estudiar, oré al Señor también para que Él me mostrara, porque a veces uno no tiene todo el conocimiento, y yo creo que en esta sala también a lo mejor hay gente como yo que no tiene todo el conocimiento, y no por eso no es alguien que ame a Dios, ¿cierto? Entonces, con sinceridad de corazón le pedí al Señor que me mostrara, y me gustaría compartir unos versículos para dejar clara esa parte de que efectivamente sí, era Jesús quien estaba con Abraham. Ya, no sé si usted me lo permite, mi hermano, voy a compartir unos Sí, sí, hermana, participe, hermana, sí, comparte con eh, nosotros. Colosenses, a ver, denme un segundito que se me perdió aquí. Bueno, no, voy a leer este otro primero. Dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es un Dios invisible, y dice que nadie le puede ver porque si le vemos, como somos pecadores, somos destruidos. Cuando Moisés lo ve, o sea, no ve, él ve un terremoto, ve un viento, lo mismo Isaías, ¿cierto? Perdón, Elías, que no le ve, no pueden verle, porque si no son destruidos. Pero dice, ¿cierto?, que Jesús
es la sustancia de Dios. Es decir, Dios se manifiesta a través de Jesús. Es por eso que cuando vemos que Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, habla con alguien físicamente, frente a frente, es Jesús que me está hablando con esa persona. Porque Dios, que es Espíritu, Él no se manifiesta, a menos, ¿cierto?, que cuando se manifestó en el santuario con la Chequiná, ¿cierto?, que ahí Él se manifestaba de esa forma. Pero físicamente, cuando vemos que habla con Abraham, se está hablando con Jesús. Aquí está, Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso, mi hermanito, era para, no sé, para Muy bien, dejarlo un poquito claro, no sé si se entendió, pero al menos a mí me quedó ya más claro y sí, no tengo ninguna duda al respecto. muy bien, hermana. Gracias, Hermano Cristo, hermana. Gracias, gracias. Sí, hermano Rosalín. buenos días con todos, hermanitos. Buen día, hermano. Es bueno aclarar muchas cosas, ¿no? Todos somos novicios, nuestro único maestro, nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana. Los eruditos dicen de que desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de redención, todo lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero en Isaías 9:6 dice, o 6:9, pero dice de que su nombre de Cristo también es Padre Eterno, Jehová, dice. Ahora, el nombre de Jehová nos ha venido a añadirse a la Biblia, porque en los originales nunca aparece Jehová, ni Yahweh, no. Es el tetragramatón. En hebreo original, donde fue escrito la Biblia, nunca aparece Jehová, no. El nombre de Dios en hebreo es para singular, para un solo Dios es Él. De ahí viene Israel, el que camina con Dios siempre vence, el que pelea con Dios siempre vence. O Rafael, Dios sana. Pero Elohim es el plural cuando se refiere a varios dioses. Por eso en Génesis 1:1 dice Elohim, dioses crearon el mundo, el cielo y la tierra, dioses. Por eso cuando dice se refiere, hagamos al hombre, no habla de él, sino Elohim. Entonces, en la época ya ayer, podemos decir, 1200, en esa época, un curita estaba leyendo la Biblia, nunca pudo pronunciar el tetragramatón. Entonces, buscó muchos nombres de Dios, el Shaddai, bueno, muchos nombres, encontró Elohim. Ahí puso el tetragramatón es JHB corta W. Entre el medio de cada, son consonantes, no hay sílaba. Puso de Elohim, ahí viene la G, el otro O, ahí aparece Jehová por primera vez. Entonces las versiones ahora como que estamos convencidos de que el nombre de Dios es Jehová y no es así, es el tetragramatón nada más. Por eso los israelitas mismos, ellos nunca dicen Jehová, los mismos israelitas judíos que en sus sinagogas alaban a Dios, nunca utilizan el nombre de Jehová, no. Ellos saben cómo se pronuncia el nombre de Jehová, pero por causa del pecado, usted y yo y el mundo entero estamos borrachos con lo que, por ejemplo, Trinidad, nunca aparece en la Biblia Trinidad, o Navidad, o Semana Santa, estamos borrachos con lo que porque nos dice que a todo el mundo hizo emborrachar. También estamos borrachos con esas cosas. No está en la Biblia esas cosas. Pero sí existe ese día que Jesús nació. El mundo lo conoce por Navidad. Bueno, es otro tema lo que estamos hablando, pero es bueno en forma panorámica ver las cosas que estamos estudiando en esta mañana. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos. Ahí está aclarándose cada vez más, hermanos. Sí, pues nuestro Dios Todopoderoso no se manifiesta en esta tierra a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y había siempre ese interés, ¿no? De conocer al Padre. Muéstranos al Padre, le dicen, ¿no? Al Señor Jesucristo y nos basta, ¿no? Y el Señor Jesús decía, pero ¿qué pasa, no? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, yo me refiero a eso, ¿no?
de que cuando vemos al Señor Jesucristo actuando en toda circunstancia, a través, puede ser de un ángel, de un varón, de todo ello, estamos viendo también al Padre, porque el Padre está en el Hijo. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Hay una unidad, como dice la palabra de Dios, ¿no? Eso es importante, ¿no? Tal vez ahí ha habido, de repente hay un poco de no comprender, no sé, pero de todas maneras está bien que se esté investigando, hermanos, para entender, ¿no? De que tenemos un Dios, ¿no? Que se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy no lo vemos al Señor Jesucristo como que estuvo, ¿no? Hace tiempo acá en esta tierra y la gente lo podía palpar, le podía tocar, ¿no? Entonces, ahora está pues el Señor Jesucristo está con nosotros, pero está pues a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la presencia del mismo Dios. Hay una unidad tremenda, ¿no? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no? Tal vez había que comprender, ¿no? Que cuando vemos a Jesús, estamos viendo también al Padre, ¿no? O está el Espíritu Santo es el mismo Dios, no estamos viendo a Dios. Hay una unidad. Tal vez nuestra mente un poquito que no capte esa unidad, pero a lo largo de la Biblia creo que nos va indicando de que es un solo Dios, ¿no? Muy bien, continu- continuar, hermanos. Si hay participación de parte de ustedes, de alguien también, bienvenido, hermanos. Prenda su micro, participe, comente. Y si hay preguntas, excelente, hermanos, pregunten también para poder aclarar entre todos, así como estamos estudiando la palabra de Dios. Ahora, hoy Hermano día, Justo, hermanos, sí, hermanito, usted preguntó primero qué era la oración. Nos hemos ido así por es. otra tangente. Tengo una declaración de la oración. La oración es la llave en las manos de la fe para abrir los almacenes del cielo y derramar recursos abundantes a la persona que ora. El Muy bien, Caminito. hermano. Sí, sí, participe, hermano. No, A no, ver. decía que era una cita del Camino a Cristo, ¿cierto? Ah, ya, ya, muy bien. Bien, hermanos, ahí está, ¿no? En pocas palabras y en forma sencilla y la experiencia que cada uno tenemos de repente, ¿no? Respecto a la oración, ¿qué podríamos decir nosotros, ¿no? O sea, en sí para nosotros, ¿qué es la oración, ¿no? Tal vez ahí ir en esa dirección, ¿no? Pero vamos a ver justamente ese ejemplo, ¿no? Aquí de Abraham. Dice, lee Aló. Génesis 10. Sí, sí, por favor, hermano. Participe, hermano. Acérquese a su micro, hermano. Hermano, ¿alguien quiere participar? El hermano Elías. Hermano Elías, por favor, acérquese a su micro. No lo escuchamos. No se escucha. Bu- Debe tener problemas con el internet. No le estamos escuchando, hermano Elías. A ver, en un lugarcito de repente o acérquese al micro de su celular. Bueno, vamos a continuar mientras va acomodándose bien nuestro hermano Elías. Bien, dice que tenemos que leer Génesis 18 del 23 al 32 y también Santiago 5:16. Y la pregunta que hay que contestar, dice la lección, ¿qué nos enseña esto acerca del poder de la oración intercesora, hermano? ¿Qué nos enseña esto? O sea, el pasaje bíblico no vamos a leerlo. ¿Y qué nos enseña esto, no? Acerca del poder de la oración intercesora. Ayer ya hemos estado comentando respecto a la oración intercesora. Pero vamos a volver a leer, hermanos, aquí en la lección. Dice así, a ver, hermanos, en la versión que tengo aquí en la pantalla dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿no? O sea, Abraham está ahí con Dios, ¿no? Y cuando digo Dios, hermanos, y cuando dice Jehová la Biblia, pensemos de que Dios es uno solo, es nuestro Padre, o cuando está el Hijo, ahí está el Padre, está el Espíritu Santo. Bueno, hay una unidad, ¿no? Entonces, y se acercó a Abraham, o sea, a Dios, ya ahí, como se ha comentado también,
Pensemos, el Hijo, pero también está ahí el Padre. Y dijo, ¿no? La pregunta que dice aquí, ¿no? ¿Destruirás también al justo con el impío? O sea, la confianza que tiene Abraham, ¿no? Con Dios, y le dice, ¿no? A Dios, Abraham, ¿destruirás también al justo con el impío? Le dice. Es una pregunta que también nosotros nos podemos hacer, hermanos, ¿no? No, en el ¿Sabe? sentido, hermano Justo, en el sentido de cómo está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué le está pidiendo? Y cuando yo no tengo ese privilegio de encontrarme así físicamente, ¿no? Con el Señor, pero ahora nos dice, ¿no? Eh, habrá tiempos en que en el Espíritu adorarán, así dice nuestro Señor Jesucristo. Eso es, entonces. Ahora, ¿y por qué está en esos temas de la oración? Porque en aquel tiempo Abraham tuvo esa suerte de estar físicamente con el Señor, hablando, conversando, ¿no? Rogándole, pidiendo. Eso es lo que tengo que aprender yo, hermano, justo. Claro, claro, por supuesto, ¿no? O sea, justamente ahí está, ¿no? La práctica. Si quiero aprender qué es la oración, lo puedo aprender a través del ejemplo, ¿no? O sea, de este ejemplo que se pone acá, Abraham conversando con Dios y esa confianza que hay en esa conversación, ¿no? Donde me imagino así, ¿no? Abraham cuestionándole a Dios y diciéndole a Dios, Señor, ¿no? Vas a destruir al justo con el impío. Entonces, son preguntas que de repente uno puede hacer así, ¿no? A Dios podríamos decir, ¿no? Señor, entonces vas a venir por segunda vez, pero sabemos que todas las obras en esta tierra van a ser quemadas con fuego, todos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo va a ser el asunto, no? De tus hijos, de la iglesia. Cuando los juicios de Dios se derramen, las 7 plagas últimas, hermanos, va a haber una destrucción tremenda. ¿Acaso Dios va a destruir justamente al justo con el impío? ¿Cómo va a resolver este problema Dios? No, más o menos me imagino así, ¿no? Está intercediendo por Sodoma y Gomorra Abraham y él está pidiendo de que perdone, ¿no? A los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y está él, pues, poniendo ahí de que por causa de 50 personas que pudieran estar allí justas, Dios pudiera perdonar, ¿no? A todos, incluso, esa es una intercesión, ¿no? Claro que la gente es mala, Dios sabe, por eso va a juzgar, pero ahí la petición que hay, ¿no? Ahí está la petición, ¿no? La petición. Bueno, entonces, continuamos. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal. Miren lo que le dice Abraham a Dios, ¿no? Lejos de ti el hacer, hermano. O sea, en otras palabras, que en ti no pueda haber ese error, ¿no? Como quien le dice, ¿no? No puedes cometer ese error, ¿no? De que, de condenar, ¿no? A los de Sodoma y Gomorra, si hay 50 justos, y sería eso una causa para que tú perdones, porque eres Dios de amor, de misericordia, más o menos, no me imagino. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, ¿no? Nunca tal hagas, está diciendo. A ver, ¿qué comentario hay respecto a esto, hermanos? ¿Qué comentario hay, Hermano, hermano? ese detalle de ayer, por ejemplo, esta misma acción se convierte en oración, pues. Ayer nos ha hecho ver de cómo era intercesor esa acción, pero a la vez, ahora esta mañana se convierte en oración. Entonces, hermano, eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Que con una confianza, con una seguridad, así debe ser mi oración, hermano, justo.
Ujú. Sí, sí, muy bien, sí, pues esto es una oración. ¿Qué es la oración? Es conversar con Dios, así como Abraham conversaba con Dios, eso es oración, ¿no? Generalmente de repente nos acostumbramos a repetir las mismas palabras y nuestras oraciones ya no son oraciones en realidad, son rezos, porque repetimos lo mismo, ya como un robot, ¿no? Que está, y entonces repite lo mismo, ¿no? Eso sería un rezo, ¿no? Y no sería prácticamente oración, pues, ¿no? Bueno, en esta conversación estamos tratando de entender también la lección, ¿no? Respecto de qué están ahí discutiendo, de qué están conversando. Le está diciendo a Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miren lo que Abraham le está diciendo. En otras palabras, Señor, eres el juez de toda la tierra. Y tú, Señor, no vas a hacer lo que es justo, le dice, ¿no? Indicando él, o sea, según el concepto de justicia que tiene Abraham, es de que por 50 justos que había en Sodoma y Gomorra, ¿no? Dios debería perdonar, ¿no? Y eso sería justo según el concepto de Abraham. Entonces Dios respondió Jehová, ¿no? Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré pues a todo este lugar por amor a ellos. ¿Está de acuerdo Dios, no? Con lo que dice Abraham. ¿Está bien, Abraham? Voy a perdonar, hay 50 justos, yo voy a perdonar a Sodoma y Gomorra. Y Abraham replicó, o sea, sigue hablando Abraham, ¿no? Intercediendo, pidiendo de que no sea castigado, ¿no? Sodoma y Gomorra. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Esto es importante, hermanos. Aquí podemos cometer el error grave de que nosotros podemos faltarle respeto a Dios, ¿no? Pero Abraham no está faltando el respeto, por eso dice, yo soy polvo y ceniza, y yo no soy nada. Y así tenemos que acercarnos a Dios, dándonos cuenta que no somos nada nosotros, ¿no? Yo soy polvo y ceniza, dice Abraham, así se consideraba él, hermanos, ¿no? Quizá, dice, ¿no? Sigue argumentando, ¿no? Quizás faltaran de 50 justos 5, digamos, ¿no? Y quedan pues 45, ¿no? Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad y dijo, Dios, ¿no? No la destruiré si hallare allí 45, dice Dios, ¿no? Y volvió a hablar a Abraham, ¿no? Y dijo, quizás se hallaran allí 40, nada más que 40. Y respondió Dios, no, no lo haré por amor a los 40, no voy a destruir, si es que hay 40. Y dijo, no, no, Abraham sigue no hablando, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y Dios responde, no, no lo haré, o sea, no voy a destruir si hallo 30 justos ahí en Sodoma. Y dijo, no, he aquí ahora que, Abraham, no, dice, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20 personas, nada más que 20. Y Dios dice, no la destruiré, así responde, ¿no? Nuestro Dios, por amor a los 20, no destruiré pues la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y volvió a decir, ¿no? Miren aquí esto, hermanos, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. O sea, una vez más, no, que Abraham va a hablar, no, dice, ya es lo último que voy a hablar. Quizás se hallaran allí 10 personas justas nada más en Sodoma. Y Dios dice, no, no la destruiré. Respondió por amor a esos 10, no lo destruiré. Y se fue Dios, ¿no? Ahí terminó esa conversación con Dios. Y bueno, ahí está, lo que es oración, es eso, lo que hace Abraham es orar, o sea, conversar con Dios. Entonces, de esa misma manera nosotros tenemos que conversar con Dios, ¿no? Eh, y en Santiago 5:16, hermanos, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿no? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto viene en el contexto de que puede haber que algún hermano está enfermo, completamente enfermo, parece que ya no hay solución para
sanar. Entonces, sabiendo que Dios es médico de los médicos, ahí aconseja, ¿no? En Santiago, de que los ancianos, se les avise a los ancianos y puedan ungir a la persona y se pueda orar, ¿no? Pero antes dice, hay que confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿no? Antes de orar, habría que confesar por las ofensas unos a otros y orad unos por otros, decían, ¿no? Para que seáis sanados, dice ahí, hermano. Y ahí luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho o tiene mucho poder, dice, ¿no? Pero aquí la palabrita, hermanos, la oración eficaz del justo, hermano. Entonces, uno es justo, hermanos, cuando arregla cuentas con Dios o con su prójimo, hermanos. Cuando nos perdonamos unos a otros, entonces Dios te justifica. Él es el que nos justifica, y así que, hermanos, somos considerados como justos, ¿no? Pero, hermanos, si nosotros estamos resentidos por alguien, ¿no? Esa oración, no, pues no va a ser escuchada. Me imagino así yo, que es imposible que Dios pueda atender esa oración mientras nosotros tenemos resentimiento con alguien. Recordemos a Job. Hermanos, Job era un hombre, según lo que dice Dios, un hombre justo, un hombre consagrado a Dios, un hombre que tenía fe en Dios. Pero finalmente no, en las pruebas que él pasó, sus propios amigos, es como decir, los propios hermanos de la iglesia, te pueden señalar que algo habrás hecho mal, ¿por qué estás pasando estas dificultades y tantas cosas? Bueno, no sabían que eran pruebas que estaba pasando, pues Job, ¿no? Y entonces, de repente uno se puede resentir contra estos hermanos que te juzgan injustamente, te están juzgando, ¿no? Entonces, para que se resuelva el problema, para que tenga sanidad Job, porque estaba completamente enfermo, de pies a cabeza, una enfermedad que trajo pues ahí Satanás a Job, para que se recupere de ese mal de salud y toda la desgracia que tenía, hermanos. Entonces, ¿qué le recomienda a Dios? Le dice, mira, Job, haz un sacrificio por tus hermanos, ¿no? Por los que te están juzgando. Ya. Entonces, él hace un sacrificio, o sea, pide, ¿no? Para que Dios tenga misericordia de sus hermanos quienes lo estaban juzgando a Job, lo criticaban, lo buscaban. Bueno, y justamente cuando él no arregla cuentas, o sea, no tiene resentimientos para nadie, completamente sanado, hermanos. En un instante Dios cura como es médico de los médicos y todo lo que había perdido recupera incluso el doble, hermano. Entonces uno tiene que ser justo, así la oración eficaz del justo puede mucho. Y justo entendamos, hermanos, que aquí dice cuando nos confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros. Recién ahí la oración es eficaz, hermanos. Si estamos queriendo orar así, teniendo resentimientos, no hemos arreglado cuentas con alguien así, esa oración no va a ser pues eficaz, ¿no, hermanos? Bueno, si hay preguntas o algún comentario, hermanos, participen, ¿no? El comentario de la lección dice, el diálogo, dice, entre Abraham Hermano, y Dios. Sí, hermana, por favor. disculpe, estaba pensando, a lo mejor estoy mal pensando y a los que tengan más conocimiento también ahí me ayudan con esto. Es que, a ver, qué importante es que cuando oremos, oremos por la voluntad de Dios, porque muchas veces sí es cierto, oramos y le pedimos a Dios ciertas cosas y Dios muchas veces nos lo concede, pero a ver, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este hombre que oró a Dios porque estaba enfermo, no recuerdo su nombre en la Biblia, y Dios le da 15 años más. Pero resulta de que en ese momento, hasta ahí él había estado bien con Dios, pero después se vuelve malo y no sabemos si se salvó o no. Eh, Doy el ejemplo también de repente de que, a ver, yo en mi embarazo de una de mis hijas, yo tuve síntomas de pérdida y oraba a Dios para que mi hija no muriera.
Y resulta de que a los 14 años mi hija intenta suicidarse y, y todo ese tiempo después estuvo con el deseo de morir y siempre ella se preguntaba, ¿por qué nací? ¿Por qué no me morí? Entonces de repente a veces nosotros hacemos pedido de oración por personas para que se sanen o para que no se mueran o cualquier cosa y a veces me pregunto si es la voluntad de Dios o no. Doy otro ejemplo, una hermana que estuvo mucho tiempo con cáncer, todos orábamos para que se recuperara y esa hermana sufría tanto y decíamos, ¿por qué? Después, ahora, con este tiempo, la hija de ella decía, ¿por qué yo no oré porque el Señor hiciera que descansara mi mamá? ¿O por qué no oré para que se hiciera la voluntad de Dios en vez de la mía? Porque a veces pedimos tan egoístamente, porque deseamos que nuestros seres queridos no se vayan, porque que no se mueran, o tantas cosas. Y, por ejemplo, en este caso de Abraham, que ora por Lot, eh, y que intercede por él y Dios lo salva. Y vemos que pasa eso con Lot y sus hijas y esas naciones que salen de ahí se vuelven enemigos del pueblo de Dios después. Entonces, ¿será que tenemos que tener más cuidado con lo que pedimos? ¿O será que solamente tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a pedir su voluntad? Porque nosotros no sabemos lo que viene, nosotros no vemos el futuro. Y, y Dios quiere lo mejor para nosotros. Eh, no sé, a veces me cuestiono eso del orar para que se haga esto o lo otro y prefiero decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo no sé si está bien o está mal, no sé si ustedes allí me puedan ayudar con eso. Bien, hermana Mónica, creo que usted tiene mucha razón, ¿no? Y el ejemplo del Señor Jesucristo también, ¿no? En el Getsemaní vemos al Señor Jesucristo como ser humano, como nosotros, Él para entregarse, ¿no? A la muerte en la cruz, ¿no? Pues Él humanamente luchó, ¿no? Luchó y si no puedo tomar este vaso, decía, ¿no? Eh, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, le dijo al Padre, ¿no? El Señor Jesucristo. Y pues la voluntad del Padre es que se entregue pues por nosotros, ¿no? Que dé su vida por nosotros, ¿no? Y eso en Isaías lo aclara, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, nuestro Padre. Y así que el Señor Jesucristo fue sacrificado, pues, ¿no? Por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, ¿no? Y aún la experiencia que tuvo el Señor Jesucristo de, de no ver a su Padre, ¿no? Estando crucificado, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Incluso dice, no, porque no lo veía ya al Padre, pues, ¿no? Se había roto esa comunión, esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo, que lo mencionamos constantemente, que el Padre y el Hijo es uno solo, pero esa unidad se rompió. ¿Por qué? Por amor a nosotros, es que pagó, cargó nuestro pecado y el pecado separa de Dios. Y él tuvo que pasar esa experiencia, ¿no? De separarse del Padre. Pero por la fe el Señor, aunque no veía a su Padre, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así murió, teniendo fe, no dudando, ¿no? Aunque no lo veía al Padre, pero él le entregó. Dice, no, entregó mi espíritu, dice. Bueno, hermanos, está bien, hermana, usted tiene muchas, es un principio, diríamos, ¿no? Que siempre la voluntad de Dios se hará. A veces Dios, me imagino, hermana y hermanos, que Dios permite, ¿no? A veces muchas cosas que tal vez caprichosamente pedimos que se haga esto, y no nos damos cuenta, ¿no? De que de repente para nuestro mal estamos pidiendo. Entonces, la muerte, hermanos, ya tiene solución, hermanos. Y justamente cuando uno descansa, bueno, la muerte dice es una bienaventuranza, pero cuando uno muere en Jesús, y eso es importante, hermanos, no esperemos de que una persona muera sin conocer a Dios, sino conociéndonos. Todos vamos a en algún momento descansar por la enfermedad, por accidente o por la vejez, hermanos. No hay ningún problema de eso de la muerte. La muerte tiene solución y esa solución es Jesucristo. Teniendo a Él, solamente estamos descansando hasta que venga el Señor Jesús por segunda vez. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios siempre hay que pedir, ¿no? Y eso es correcto, hermana, creo, en este momento, ¿no?
que estamos estudiando. Pero sí, cuando oramos también hay que tener fe, hermanos, pues no en lo que estamos pidiendo. Mm, Y justamente aquí en Santiago, hermanos, si uno ve, dice que Elías era un hombre pecador como nosotros y pidió, ¿no? Que no haya lluvias en cierto momento. Bueno, él estaba a cuentas con Dios, ¿no? Y, y no hubo lluvia, pues más de 3 años me parece que no llovió. Alguien me puede corregir ahí, ¿no? Y después otra vez oró y cayó la lluvia, pero él fue perseverante, ¿no? En lo que él estaba orando, ¿no? Bueno, esto era para que se muestre también la gloria de Dios en esas circunstancias o en ese tiempo, ¿no? Bueno, voy a continuar, hermanos. Si tienen participación, participen, hermanos. Dice, el Hermano, diálogo en... Sí, por favor, ¿alguien quiere participar o hermano preguntar? Justo, buenos Díganme. días a todos. Le habla la Buen día. hermana Elvia. Saludos. ¿Qué tal, Eh, hermano? Bueno, hermanita, buen día, sí. hermano. Bueno, en cuanto a la oración, también podemos sacar un mensaje de que así como Abraham tenía una confianza única en Dios, y también nosotros debemos ir con toda seguridad, confianza, que Él sí está presto a escucharnos, ¿no? Sin embargo, de siempre, como comentaba la hermana, esperar en Él, en su voluntad, porque puede ser que Dios nos diga, espera, o puede decir tal vez, o todavía no, o no, tal vez, ¿no? Un no, porque Él sabe lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Otra cosa también es que podemos reclamar a Dios, reclamar, ¿no? Sus promesas, sabiendo que estamos haciendo bien las cosas y reclamarle en algún pedido. Y como decía Abraham, por un justo, ¿no? En este caso por Lot, sabía que él estaba pues en los caminos de Dios. Entonces debemos de siempre estar seguros, ¿no? Seguros de que no importa, podemos conversar así como un niño conversa con su padre, con su madre, decirle todo lo que sentimos, ¿no? De pedirle todo lo que podamos pedir, pero siempre esperando en Dios, ¿no? Ese sería. Y otra cosa también, un consejo, ¿no? Debemos, dice, tener cada día 10 personas por quien orar, ¿no? Esa es una sugerencia, ¿no? Tener tal vez una lista, 10 personas por quien podemos orar todos los días, o sea, diario, ¿no? Entonces, eso también nos hace muy bien a nuestras vidas, nos hace sentir que estamos seguros, ¿no? Que confiamos en Él y que también que Dios va a escuchar las oraciones intercesoras que hagamos por nuestros hermanos, ¿no? Puede ser por salud, puede ser por sanidad emocional y tantas cosas, ¿no? Eso sería, hermano. Muchísimas gracias. Muy bien, Pregunta, hermana. hermano. Gracias, gracias, gracias. Sí, hermano. Pregunta. ¿A quiénes oye Dios sus oraciones? ¿A quiénes? ¿A todos? Muy bien, Gracias. muy bien. Gracias, hermano. Justamente eso es lo que tenemos que entender, hermano. A quienes oye, ¿no? La oración. Claro, a todos oye, ¿no? Pero realmente, hermanos, dice, la oración eficaz del justo solamente al justo escucha. O sea, al Justo. hermano o hermana, no por nombre, no, yo soy el primer injusto, ¿no? Pero el asunto es que aquí cuando dice justo, hermanos, está diciendo cuando uno confiesa sus ofensas, o sea, a Dios en primer lugar, ¿no? Las ofensas que se está haciendo, pero Dios dice, anda, corre, arregla cuentas, contra, luego regresas a mí, dice, ¿no? Ese es en el Padre Nuestro, el modelo de oración, dice, ¿no? Pedimos perdón, perdóname, pero no, hijo, anda primero, arregla cuentas con... Porque Él sabe todo, hermano, no le podemos engañar a Él. Entonces nosotros tenemos que pedirnos perdón o perdonar a otros, no estar resentidos. Entonces ahí es donde Dios nos justifica y ahí somos considerados como justos. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque si nosotros estamos resentidos, así, Dios no puede, está imposibilitado, está atado de manos. Dios no puede hacer nada cuando nosotros estamos así. O sea, Hijito, no estamos a cuentas con otra persona, ¿no? Es imposible, pues, hermanos. Es como darle a un hijo que está con droga y te pide, digamos, papá, dame dinero. Ya sabemos que eso va a ser para la droga.
Y cuando así estamos nosotros resentidos, nos va a bendecir, entonces nos vamos a acostumbrar a recibir cosas no estando a cuentas con. Sí, hermano Marcelino. Proverbios 9:28 creo, dice que el quien aparta su oído para no escuchar la ley, su oración también es abominable, dice. Entonces, para la respuesta del hermano, a quienes escucha, tenemos que estar dispuestos nosotros a obedecer los mandamientos de Dios y de todo corazón, ¿no? No por el pretexto de que, si quiero que Dios me escuche, guardaré. No, no porque tenemos que ser, digamos, interesados, no, sino porque es nuestra naturaleza, un principio, ¿no? Un principio de un cristiano, de la obediencia a los mandamientos de Dios. La otra cosa que quería aclarar, ¿por qué Abraham, en su regateo, digamos, entre comillas, regateo con Dios, ¿no? De 50 bajó solamente, se quedó en 10. ¿Por qué no bajó hasta 9? En la Biblia aparecen muchas cosas en las que Dios acepta la décima parte. El número 10 es la mínima parte que Dios puede aceptar como ofrenda. Por ejemplo, los diezmos, la décima parte de nuestras entradas. Por ejemplo, 10 leprosos fueron curados. 9 no lo quisieron agradecer. 1 fue la décima parte y Jesús aceptó ese agradecimiento. Dios dio solamente 10 mandamientos, no dio 11, no dio 9, 10 mandamientos, la décima parte, o sea, 10. Luego en Santiago dice, si nosotros guardamos de los 10, 9 nomás, y 1 no queremos guardar, entonces todo se echa a tierra. Entonces, los 10 tienen que ser completos. En la Biblia aparece, por ejemplo, una cuchara de oro de 10 ciclos. O sea, de 10 ciclos es el oro en la mejor calidad que podría Dios aceptar. Seguramente debe haber, como hay oro de 14 quilates, un oro pobre, Dios no va a aceptar eso. 10 ciclos, la calidad más pura de oro que puede. 12 veces habla una cuchara de oro de 10 ciclos llenos de incienso, dice. Cuando uno estudia, ¿no es cierto? Con un deseo de aprender más, así como la hermana Mónica se puso a estudiar, igual, Dios te va a dar mucho material. Por ejemplo, 10 generaciones desde Adán hasta el diluvio. Dios 10, hasta décima, no dio 11 ni dio 9. En la décima generación viene el diluvio. Y hay mucho material, hermanos, para poder imbuirnos de que Dios, si encontraba 10 justos en Sodoma y Gomorra, hubiera perdonado. Muy Pero bien, no encontró. muy Bien, hermano, adelante. muy bien, hermanos. Bueno, respecto, hermanos, a la intercesión que hizo Abraham, en realidad, pues, hermanos, Dios es justo. No le podemos cuestionar a Dios, no, de injusto, no, él no. Personalmente, yo no, por más que no entienda las cosas que estén sucediendo, yo siempre voy a creer o creo que Dios es justo, por más que no entienda por qué están pasando cosas, pero para mí Dios es justo y también Dios es amor. Eso yo lo tengo presente, ¿no? Por más que no entienda las cosas, lo que esté pasando, ¿no? Pero, o sea, justamente Dios ahí, Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, cayó lluvia, fuego y azufre, hermanos, del cielo y lo consumió. Y se cree que realmente, pues no, Sodoma y Gomorra está debajo ahí del mar muerto, no hay vida, hermanos. Bueno, hermanos, juzgó Dios, ¿no? Pero no dejó a un justo que era Lot allí, y su familia, que fueron librados, pues hermanos, los únicos que diríamos que eran justos, estaban a cuentas con Dios, aunque la esposa no, por falta de fe, él de repente, ella volteó, no obedeció a las órdenes y se convirtió en una estatua de sal, así dice la palabra del Señor, ¿no, hermanos? Bueno,
Pero ahí está, hermanos. También de igual manera, cuando venga el Señor Jesucristo, por segunda vez, antes de que venga el Señor, habrán las plagas, los juicios de Dios caerán sobre este mundo. Y justamente para que nosotros no perezcamos de repente, ¿no? No juntamente con los que van a ser juzgados, por eso dice, vamos a tener que salir de las ciudades, porque los juicios se van a empezar a dar en las ciudades, ¿no? Bueno, y así es, está todo escrito, descrito, entonces el Señor en su debido momento todo también nos indicará. Bueno, voy a concluir la lección, Hermanita, hermanos, justo, dando yo lectura creo ahí. Sí, que, hermano, diga, la hermano. oración de Ezequías, él cayó enfermo, sabemos, ¿no? Y pidió 15 años más de vida al Señor. El Señor concedió, pero ¿para qué ha sido? ¿Para bien o para mal? Ezequías, mientras que estaba sano, fueron a visitarlo sabiendo que estaba enfermo y lejos de mostrar, de decir, de dar el testimonio, lo que hizo en su vida el Señor, mostró su riqueza, ¿no? Y los babilonios que tomaron prisionero a él, porque vieron la riqueza y a veces nos confundimos, lejos de mostrar o lejos de decir las maravillas que hizo en nuestras vidas el Señor, mostramos la otra parte. Yo creo que cada uno tenemos el testimonio de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, ¿no? Por nuestras oraciones. Y no seamos, pues, también cuando el Señor nos dio todas nuestras peticiones, seamos que no hablemos de las maravillas que hizo el Señor en nuestras vidas, sino de las riquezas de otras cosas. Y bueno, pues mejor hubiera sido que Ezequías hubiera muerto antes de ir a ser preso, ¿no? Por los babilonios. Amén, hermano. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, ahí está Ezequías, es, ¿no? Quien pidió 15 años más, ¿no? O más años de vida, ¿no? Y Dios le dio 15 años más de vida, ¿no? Pero Dios le había dicho que iba a morir, pues no, está, que se prepare, le dijo, vas a morir. Y si en este día Dios nos dice también a nosotros, mira, justo vas a descansar, hoy día prepárate y ya. Entonces, la lección sería para mí decir, amén, Señor, bueno, que se haga tu voluntad, descansaré, Señor. Debería aceptar, ¿no? Pero si yo voy a llorar y decir, no, no quiero vivir, todavía quiero vivir, ¿no? Bueno, eh, y por ese llanto que derramaba, pues Ezequías lloraba como un niño frente a la pared, así, ¿no? Entonces Dios dijo, pues ya, 15 años más vas a tener. Y ahí es donde cometió errores, ¿no? En su vida, Ezequías, ¿no? Bueno, es bueno que la voluntad de Dios se haga siempre, ¿no, hermanos? No lo que caprichosamente de repente nosotros podemos pedir algunas cosas. Bueno, hay cosas que sí, por ejemplo, lo que dijo nuestra hermana, de que hay que estar intercediendo, ¿no? Ella tiene 10 personas por las cuales está intercediendo, ¿no? Y de igual manera nosotros, y no solamente los 10, sino a todo el entorno que tenemos, ¿no? Sin dejar escapar a ninguna persona, pero específicamente de repente a uno o dos, tres, no sé, hasta 10, no sé, a cuántas personas uno quisiera, entonces Dios concede también, ¿no? Hay predicadores que sí han orado en esa dirección, quiero que me des todo este país, toda esta ciudad, y así ha podido él predicar a toda una ciudad y todo, ¿no? Y mucha gente se convirtió, ¿no? O sea, Dios cuando ve que los pedidos están en la dirección correcta, pues hermanos, eso se hace realidad también, pues. Dice aquí, hermanos, bueno, continúo. El diálogo entre Abraham y Dios es un tipo, o sea, es un modelo, hermanos. El diálogo de Abraham y Dios es un modelo, un tipo, una representación, pues, hermanos, de la oración intercesora. Este capítulo, hermanos, presenta a Abraham, pues, como qué? Como un intercesor ante Dios por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Él suplicaba por ellos en favor de ellos, es decir, actuaba pues en cierto modo como un tipo. O sea, tipo, esta oración de intercesión es un símbolo, dice, ¿no? ¿Un símbolo de qué? De nuestro Señor Jesucristo como nuestro intercesor ante el Padre. Imagínense, ahora en este instante el Señor está en el cielo, pues no es una imaginación, sino es una realidad, hermanos, que el Señor Jesús está ahí como ser humano, ¿no?
intercediendo por nosotros en el cielo, ¿no? En el templo, en el lugar santísimo, y está pidiendo, ¿no? Señor, al Padre, ¿no? Pidiendo, pues Padre, ¿no? Todavía dale oportunidad a mi hijo justo, no, por favor, no lo decís, no, que no sea condenado, ¿no? Está intercediendo por mí, está intercediendo por ti todavía, mi hijo, mi hija que está aquí, Señor, por favor, no, entonces está intercediendo, así como Abraham intercedía, entonces está pidiendo, ¿no? Así, ese es interceder, ¿no es cierto? Porque nosotros, si analizamos nuestra vida, tal vez nos damos cuenta que no merecemos nada de Dios, pero cuánto es el amor de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y ahora está intercediendo. Ahora está pidiendo para que nosotros tengamos una oportunidad más y así, hermanos, pues nuestras cuentas se arreglen, ¿no? Con Dios y podamos, pues, estar con Él por toda la eternidad. Nuestra misión, hermanos, de hoy únicamente tendrá éxito, hermanos. Nuestra misión que ahora tenemos va a tener éxito solamente si avanzamos con este tipo de oración. Si hacemos este tipo de oración, así vamos a tener éxito, hermanos. De otra manera, no vamos a tener éxito. Abraham había aprendido, pues, a amar, hermanos, a los habitantes de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades cercanas, hermanos, por más malas que eran. Por eso, hermanos, dice aquí, ¿no? Por eso, vamos a ver, por eso dice, bueno, por eso su oración era pues honesta y sincera, hermanos, la oración de Abraham. Ya había luchado pues contra algunos reyes que habían derrotado a los reyes de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que Abraham salió pues en medio de la guerra que hubo, hermanos, incluso contra Sodoma y Gomorra? Bueno, había un rey o reyes que vinieron para derrotar pues a los de Sodoma y Gomorra y otras ciudades más. Y se lo llevaron prisioneros, pues a todos ellos, a toda la gente de Sodoma, Gomorra y de otros pueblos más, incluso a la familia de Abraham se lo llevaron. Y Abraham, pues con unos 300 y tantos personas que juntó, fue y rescató a todo, ¿no? Y trajo de vuelta a toda la gente de Sodoma y Gomorra y de esa ciudad. Después de la victoria, pues, de Abraham, hermanos, Vera, el rey de Sodoma, era, pues, Vera, su nombre era Vera. Vino al encuentro de Abraham con Melquisedec, ahí está el sacerdote, el sumo sacerdote de Melquisedec, también estaba allí. Entonces este rey Vera pidió pues que su pueblo, o sea, la gente que recuperó a Abraham, regresara pues a sus hogares. Por favor, dame la gente nada más y las riquezas que has obtenido, el botín, llévatelo tú, le dice a Abraham, ¿no? Pero la gente, por favor, que se quede acá, ¿no? Devuélvemelo. Entonces dice la Biblia ahí, ¿no? Dame las personas y toma para ti la hacienda, o sea, el botín, las riquezas, ¿no? Bueno, en este caso Abraham no tomó nada, ¿no? De botín, nada, 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 no. Él era muy inteligente y entonces dice, no, yo no puedo tomar nada, solamente lo que mi gente que ha necesitado para muchas cosas, eso nada más. Y bueno, hermanos, esta es una indicación, pues, del amor de este rey también Vera, ¿no? Por su pueblo, porque lo tomó de vuelta, puesto que una de las grandes características de Abraham era, pues, también el amor, hermanos, el amor. Amó a los reyes de Sodoma y Gomorra y oró por ellos y por su pueblo también, hermanos. El amor por las almas a punto de perecer inspiraba pues las oraciones de Abraham. Y eso es lo que en nosotros debería haber, hermanos. No debemos permitir que una persona llegue a la muerte sin haber conocido a Dios, hermanos. Tenemos que, no sé, orar por lo menos por esa persona, ¿no? Y Dios permitirá que le hablemos, que le visitemos, que oremos y le demos estudios también, hermanos, ¿no? Y así, conociendo a Dios, pueda descansar, pueda descansar. Es una bonita experiencia, hermanos, y hay una fiesta cuando las personas no conocen al Dios en las últimas horas de su vida, de repente arreglaron cuentas con Dios y todo, y entonces su entierro, hay alegría, cantos de alegría, todo. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, está descansando con esperanza que va a resucitar. Esas experiencias aquí en este lugar donde hemos pasado varias experiencias. Bueno, Abraham ejerció humildad
y perseverancia en sus oraciones. Humildad, hermanos, y perseverancia. Era perseverante, hermanos. No se quedó en la primera, ¿no? Perseveraba Abraham en su petición, ¿no? En cuanto Dios aceptó la primera petición, salvar la ciudad, mientras vivieran allí 50 justos, hermanos, Abraham no continuó con su intercesión, pues. Nuestra misión no puede ser exitosa, hermanos, sin oración. Si no oramos, pues nuestra misión no va a tener éxito, hermanos. La oración intercesora, pues hay que interceder por los demás, porque ese es el plan, la salvación de toda esta humanidad, ¿no? Después de reunirnos, hermanos, con alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, debemos, hermanos, orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Sí, pues, hermanos, hay que orar. No creo que se resista a una oración. Cualquier persona, hermanos, siempre necesita, tiene dificultad. Toda persona tiene dificultad. Y cuando le invitamos a orar, pues bienvenido, ¿no? Lo van a recibir y se van a sentir en paz si es que oramos por esas personas. Por todas las personas, ¿no? Todos necesitan. Dios está atento a estas oraciones para tocar el corazón de la gente con la que nos hemos relacionado. Cuando oramos, hermanos, es ahí Dios que toca los corazones, ¿no? Por esas personas. No son nuestras palabras, pues, ni nuestra elocuencia, hermanos. No son nuestras palabras ni nuestra elocuencia las que convertirán, pues, a nuestros amigos. No somos nosotros que vamos a convertir al amigo o al conocido. Es el Espíritu Santo, hermanos. Es Dios, el Espíritu Santo. Por eso, en cualquier misión que estemos llevando a cabo, debemos orar por cada persona de manera individual, hermanos. Entonces es importantísimo la oración para tener éxito, hermanos, y hay que orar por cada persona, hermanos, individualmente. Finalmente, lee pues Romanos 8:34, Hebreos 7:25, nos dice, ¿qué nos dicen acerca de lo que Jesús hace por nosotros y cómo puede esta verdad ayudarnos a entender mejor nuestra propia función como intercesores en favor de los demás? Hermanos, vamos a ver aquí lo que dice la Biblia, ver estos pasajes bíblicos para que nosotros también hagamos nuestra parte, ¿no? Y hablando de nuestro Señor Jesucristo, miren aquí, ¿qué dice aquí la Biblia? ¿Quién podrá condenarlos? Dice. ¿Quién podrá condenarlos? ¿No? Entonces, a una persona, ¿quién podrá condenarlos, hermanos? ¿Quién podrá condenar? Dice aquí, Cristo Jesús es quien murió, ¿no? Murió por los pecados, ¿no, hermanos? Todavía más. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Quien resucitó, hermanos. O sea, venció a la muerte, ¿no? No se quedó en la tumba, no está en la tumba, está vivo, ha resucitado. Y está, ¿dónde ahora, hermanos? A la derecha de Dios, a la derecha de Dios, rogando por nosotros, intercediendo por nosotros, hermanos. Ahorita, ¿dónde está Jesús? En el cielo, a la derecha de Dios, está rogando por nosotros, hermanos. Y en Hebreos 7:25, de igual manera, dice, por eso puede salvar para siempre, hermanos, nuestro Señor Jesús. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios, hermanos. Por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo. Si nos acercamos por medio de Jesucristo y llevamos a la gente, ¿no? Que se acerquen a Dios, regresen a Dios a través del Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo dice aquí, pues Él vive para siempre para rogar a Dios por ellos, o sea, para interceder por ellos. Él está en este trabajo, hermanos, para interceder por todo pecador que se acerca a Dios, hermanos. Y nosotros somos los que tenemos que llevar ahí, ¿no? Para que se acerquen a Dios, rogar a Dios, y el mismo Señor Jesucristo está haciendo ese trabajo. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Hemos terminado el estudio de la lección, pero si hay alguna pregunta o algún comentario final, hermanos, antes de despedirnos, participe, hermano. Hermano Justo, Bueno. bueno, quisiera acotar sobre el escrito de La Pluma Inspirada. Hay un comentario que dice que, sobre todo para las madres, no quisiera enfatizar esto, no hay una oración que Dios no pueda escuchar, no hay una lágrima que Dios no pueda saber cuando las madres también interceden por sus hijos. Tal vez un hijo que está
fuera de la iglesia, se fue por otros caminos. Entonces, dice que Jesús tiene el poder para romper todas las cadenas que el enemigo los atrapa. Entonces, tenemos con toda fe, con toda seguridad de que Dios va a escuchar. Porque Dios sí escucha, Él está interesado en que las personas se salven, que nuestros hijos se salven. Sí, en esa parte sí Dios quiere. Ahí quizás no podemos decirle, sea tu voluntad. No, Dios quiere que sus hijos se salven. Entonces, Él ya al final verá, pues, no verá si cómo, si será, o sea, pero nosotros con toda seguridad debemos decir que sí, que sea salvo, que tenga misericordia por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces también, no solo por nuestros hijos, también por otras personas, ¿no?, que están encadenadas en las garras del enemigo. Puede ser en menor nivel, en mayor nivel. Entonces debemos de saber que Cristo rompe las cadenas en cuanto, digamos, por la salvación, ¿no? Estamos básicamente hablando de la vida, pues, espiritual, la vida emocional, ¿no? Otra cosa por salud, otras cosas, de repente por un pedido, algo material, entonces Dios ya ahí no puede decir que sí, que no. Sin embargo, yo estoy segura, porque hay muchos testimonios que personas que han orado, han clamado, Dios los ha vuelto al redil, los ha vuelto a sus caminos. En este caso de la madre también la oración de la madre es muy poderosa, hermano, porque somos co-creadoras, todas las madres que somos, y siempre Dios va a escuchar nuestra petición, pero también estando a cuenta con Dios, ¿no? Estando bien, Leamos, bien, hermano. Estando bien a cuenta con Dios, entonces la leamos oración... Juan 9:31. No, no escuchado. Juan 9:31. Gracias, hermano. Léalo, hermano, léelo, hermano, léelo, hermano. A ver, ahí está nuestra hermana haciendo su comentario y ahí también está invitando a leer un texto bíblico, ¿no? Ahí nuestro hermano Elías, ¿no? Entonces, sí, hermana, lo que comentaba nuestra Ya, hermana es ya, muy hermanito. importante. Sí, importante, hermano, lo que usted dice, que uno tiene que perseverar. Sí, las experiencias son así. O sea, cuando intercedemos, les damos dando facultad a Dios, les damos dando, como quien dice, permiso a Dios para que entre en la vida de una persona, por muy mala que sea, ¿no? Le estamos diciendo, por favor, Señor, entra en la vida de esa persona que tal vez está completamente apartado de Dios, ¿no? Y Dios con ese permiso que nosotros, o con esa intercesión que nosotros hacemos, Dios actúa, ¿no? Y entonces el enemigo no puede cuestionar eso, ¿no? Porque si no pedimos, no intercedemos, claro, Dios tampoco puede actuar, ¿no? Porque no hay quien pida, ni la persona misma pide por su salvación, ni nadie pide por esa persona. Entonces el enemigo cuestionaría, ¿no? El hecho de que Dios actúe, le diría a Dios, no, pero ¿por qué estás ayudándole? ¿Acaso usted pide a ti? ¿Acaso quiere saber algo contigo? ¿O alguien está pidiendo por ti? Entonces, cuando no hay esa intercesión por alguien, entonces Dios está atado también, no puede hacer, pues no puede meterse así a la fuerza. Hermano, el texto bíblico que quería leer, por favor, léalo, hermano. Bueno, si alguien Yo tiene ese leí, texto, hermano, léelo, hermanito, ese texto. dice lo siguiente, 9:31, San Juan. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, Ah, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso es, hermano, lo que dice. amén, 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 amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, eso recalcamos esto, Hermano hermanos. Justo, No, engañarnos a nosotros mismos, porque nadie puede engañar a Dios. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, dicen, ¿no? Entonces hay que hermano arreglar. Justo, Ay, perdón, perdón. Sí, hermano. quería hacer un comentario, un pequeño y breve alcance para que podamos tener un poco de claridad. El único Dios creador es Dios, ¿no es cierto? Y nosotros somos las criaturas. No podemos nosotros de alguna manera crear nada. Somos criaturas. En el catolicismo se ha establecido algunas terminologías
como por ejemplo la co-creación, la cual no es bíblica. Entonces tenemos que tener claro eso. Al decir co-creadores, estaríamos atribuyéndonos atributos de Dios. Entonces, como para tenerlo claro, nosotros somos procreadores, o sea, procreamos a través de los hijos, ¿no? Pero la co-creación, la definición es de crear, ¿no? O sea, seríamos creadores, pero eso no es un atributo de los seres humanos. Eso quería tener como alcance. Muy bien, gracias, hermano. Sí, bueno, en este caso, claro, nosotros debemos ubicarnos en nuestro lugar, como dice nuestro hermano, nosotros simplemente somos seres creados. Dependiendo de Dios, hermanos, pues todo funciona bien. Tenemos vida eterna si Cristo está con nosotros. Si no estamos con Cristo, tenemos muerte eterna. Podemos estar viviendo y si no tenemos a Cristo, estamos muertos en vida, ¿no? Y tener a Cristo es tener vida eterna, hermanos. Bueno, hasta mañana, hermanos, el tiempo nos ha ganado. Voy a pedir entonces en este caso a nuestro hermano Elías. Por favor, hermano Elías, creo que todavía estás con nosotros y ya se fue al trabajo de repente. Eh, mm, bueno, entonces voy a pedir a ver, aquí yo tengo la lista, estoy viendo. Sí está Elías ahí, no sé, pero bueno. Hermano, a ver, aquí. Hermano que desea orar, por favor, para terminar, alguien que desea orar pueda prender su micro y orar para despedirnos, hermano. Hermano, ¿oro? Por favor, hermano. Hermanito, Ore, ya. ore. Nos Bien. vamos a poner reverentes, ¿sí? Oremos. Bendito y amado Padre, santificado y glorificado sea su santo nombre por siempre, Señor. Estamos agradecidos, Padre bendito, porque usted nos permite reunirnos las primeras horas de la mañana, mi Señor, para buscarle, para adorarle, mi Señor Santo, y para aprender más de su palabra. Padre amado, hemos aprendido acerca de la oración intercesora, mi Señor, del poder que usted ha puesto, mi Señor, en nuestras manos, Padre bendito, para poder orar por otros, mi Señor, sabiendo que usted escucha, Padre amado, a aquellos que son sus hijos, que le obedecen, Padre amado. Le queremos suplicar, mi Señor, tenemos tanta gente en nuestro corazón, a nuestro alrededor, mi Señor, que sabemos que necesitan de usted también, mi Señor, además de nosotros. Le queremos suplicar, Padre bendito, para que usted alcance cada corazón, mi Señor, según sea su santa y divina misericordia. Padre amado, le suplicamos a esta hora también que usted nos use como instrumentos, mi Señor, para llegar a aquellos que usted quiere, Padre amado. Sabemos que no merecemos nada, Señor. Le rogamos al despedirnos que usted nos acompañe en nuestros quehaceres y que siempre le pongamos a usted en primer lugar. Lo rogamos todos, Señor, sabiendo que no merecemos nada. En el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, amén, Amén. amén. Hasta mañana, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana.